Muchas gracias a ti, querida Estrella. Muy interesante este texto que nos traes, además en relación a los niños y todo el trabajo que haces tú con los niños. Y a mí lo que me parece, además, vital poder comentar es esta cuestión que hablas de la pérdida. Ya tendremos tiempo en los comentarios sobre esa parte de eso que sabe el otro, eso que pierde el sujeto en el objeto. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro querido invitado de honor. Él es Emanuel Constantopoulos, es psicoanalista en Grecia, es miembro de honor del Lapsus de Toledo, además del representante del ATE en Grecia. Un gran amigo, un gran hombre que tiene una transferencia con el psicoanálisis y que nos permite leer desde nosotros mismos lecturas de él que nos llenan de entusiasmo porque son trabajos muy creativos y llenos de gran rigurosidad. Voy a poner el texto de Manuel en la pantalla. Él nos va a hablar, no sé si en griego o en francés, pero nosotros lo vamos a poder ir leyendo en español. Adelante, querido Emanuel. Pongo el texto en pantalla. Alors, je vais parler en français et avant de commencer, je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour tout l'honneur que vous me faites. Il faut savoir que je me sens vraiment comme chez moi avec vous et ça c'est le plus important. Alors, merci à Cristina Jarque, merci à toute l'équipe et pour tout ce que vous faites pour moi-même, pour mon oreille et pour tout ce qu'on essaie de faire ici avec vous. E inevitables. Los hermanos y las hermanas no se salvan de esta lógica como atestiguan Electra y Medea, poseídas, se podría decir, por las Eriñas o inspiradas por ellas, si se prefiere. Electra no matará a su hermano Orestes, pero lo incitará al asesinato sobre los restos humeantes del padre. Así como la banda de hermanos se vuelve contra el padre de la horta en Tótem y Tabú, aquí es Orestes, como uno solo, quien pondrá en marcha la prescripción simbólica enunciada por la hermana. No es ingente releer entonces lo que nos dice Freud en Psicología Colectiva y Análisis del Yo. La banda de hermanos debió ser impulsada al asesinato del padre por el amor de las madres y hermanas. Orestes hablará así de las Eriñas al dirigirse al Corifeo. Non son fantasma vanos. Aquí están las perras furiosas de mi madre. Me persiguen. No volveremos a Medea como heroína trágica, la verdadera mujer, según Lacan, jugando la mujer contra la madre, porque lo que nos interesa aquí es el asesinato que perpetró contra su hermano como preludio del que llevará a cabo contra sus dos hijos más adelante. Pues Medea descuartizará a su hermano menor Apsirtos para proteger su vida. Arrojará los pedazos de su hermano a la cara de su padre Aides, rey de Cólquida, que recogerá los pedazos de este hermano para desconstituirlo. Ella quitará sus hijos a los padres, a su propio padre y a su marido. Es a descartar una tentación incestuosa con el padre y el hermano, ya que traiciona a su padre, suprime a su hermano y mata a sus hijos. Una forma de evitación que solo puede lograrse mediante el distanciamiento radical que constituye el asesinato. En la obra de Eurípides,
son las mujeres del coro y la donesa quienes intentan desviar su acto asesino. El coro habla de la justicia trastocada y predice que se acerca el día en que el sexo femenino será honrado, ya no pesará sobre las mujeres una reputación insultante. La santidad de los juramentos se termina. Podemos hablar del sujeto del inconsciente cuando los sujetos del mito son dioses o descendientes de dioses y hombres. La mitología griega inventa el asesinato de los hijos por el padre en el origen mítico de los dioses. Este mito original mezcla el infanticidio, el desmantelamiento y la devoración. Y estos tres aspectos reaparecerán en las diferentes generaciones. La Biblia, en cambio, inventa el asesinato del hermano por parte del hermano en el origen mítico de la humanidad bajo la mirada de Dios. Después que Caín mata a Abel, el fratricidio provoca el éxodo y la herencia, pero Caín hereda una señal divina que lo marca como criminal, haciéndolo intocable e inmune a la venganza. Freud, por su parte, inventa el asesinato del padre por sus hijos. El parricidio inaugura así el acto histórico de fundación de lo social y los hermanos asesinos convierten su odio original por el padre vivo en amor idealizado por el padre muerto. Entre la discordia odiosa de los hermanos y la concordia amorosa que podría ser el caldo del cultivo del incesto, solo cabrá a Palas Atenea, diosa de la guerra y de la defensa, de las ciudades-estado, legislar. Con las eriñas como encarnaciones míticas femeninas de la venganza, esta venganza está prescrita y no conoce la represión. El asesinato debe ser tratado mediante el asesinato. Es imposible olvidar el crimen que recuerdan sin cesar al asesino, víctima a su vez, sin atenuantes. Es una suerte de ley del talión, odio por odio, asesinato por asesinato. Rafael Gray afirma que en el ámbito jurídico la ley del talión no tiene otro efecto que el de desplazar la ley hacia el lado del inconsciente, quedando la violencia jurídicamente enmascarada. Esta supuesta ley no es en realidad sino un mito particularmente pernicioso en la medida en que autoriza el odio, la violencia, la venganza y el asesinato, disilumando la pulsión de muerte que trabaja en sordina mientras una voz vengativa se eleva en el individuo, como dice Freud, en relación con la ceguera histérica. Freud evocará la ley del talión en varios textos y la situará luego en el centro de la psiquis humana. Conclusión. Si las diosas de la venganza, el femenino, no se acuerdan hoy que tienen dos nombres, Eriñas y Euménides, y si basta que una mujer como Atenea tome el relevo del fantasma de la madre muerta para que se erija una palabra de justicia, entonces que allí donde hubo odio y discordia puedan advenir
la justicia y lo justo. Gracias. Gracias, Gil, sobre tu texto sobre Irinias, que nos lleva a todo lo que es la clínica del acto, justamente la clínica del acto, interrogarnos sobre la violencia, que inclusive vamos a hacer un coloquio sobre el pasaje al acto criminal, y tu texto nos lleva a reflexionar justamente sobre la violencia y la clínica del acto, y la cuestión del odio y la violencia tan actual en estos días a propósito de todo lo que sucede en Kabul, ¿no? Gracias por tu texto y tu intervención, excelente español. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Virinia Cortés. Virinia. Hola, ¿qué tal? Adelante, Virinia. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues inicio con un epígrafe. Ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Vicente Alexander. La historia de Electra destaca, entre otras cosas, porque este personaje es de los pocos dentro de las tragedias griegas que después de una vida tormentosa logra vivir en paz con ella y con el mundo. Para realizar este ejercicio recurriré a la versión de Sófocles, no sin antes esbozar brevemente los contrastes con la Electra de Eurípides. En Kant, el bien supremo deja de ser el objeto de satisfacción, de felicidad, para constituirse como una forma de ley. El bien supremo será la conducta que se ajuste a una estructura formal, sin contenido alguno. Se trata de que el acto no esté determinado por ningún objeto placer, ningún objeto patológico, ningún afecto. Así, despojándose de esta afección de todo placer inmediato, nuestra conducta se guíe por un patrón que puede elevarse a ley, una ley que sea universal. Siguiendo el planteamiento de Kant, donde la búsqueda de un bien no depende de ningún interés en este sentido, la Electra de Eurípides busca en la muerte de su madre la satisfacción de su propio enojo. No estaba en el acto de hacer justicia, sino en el sufrimiento que había vivido, el mismo que la lleva a cobrar venganza. Por ello, cumplir con este designio primeramente le causa satisfacción. Entonces, este hecho está determinado por el placer propio. Por esa razón, no se puede pensar en este caso en el imperativo categórico del que habla Kant. Por su parte, Electra de Sófocles se encuentra ante un deber, un mandato, un deber que tiene que hacer cumplir, que era hacer castigar a los asesinos de su padre. Pues mientras esta norma no se cumplía, le causaba sufrimiento. Los incesantes lamentos de Electra se debían a que no podía cumplir con algo que ella consideraba una ley suprema, que no dependía de ella como capricho. No buscaba colocarla en primer plano, sino dar el ejemplo de que los asesinos, fuesen quienes fuesen, debían de pagar. Porque mientras esto no ocurría, siempre estaba presente la culpa por no hacer lo que le indicaba el deber ser. Ese deber ser da posibilidad a la libertad, esa tranquilidad que Electra obtiene al saber que hizo lo que debía hacer, es lo que la lleva a vivir tranquila por el resto de sus días. De esta manera, me parece que aquí se ilustra claramente el imperativo categórico al que se refiere Kant, pues no son las pasiones o los lazos sociales los que la mueven a actuar. Y a su regreso de la guerra de Troya, el rey Agamenón es asesinado en su alcoba por quien usurpaba su corona con el consentimiento de la reina Clitemnestra. Electra sabía que, al ser reconocido como rey Egisto, antiguo enemigo de Agamenón, su hermano Orestes corría peligro, pues al llegar a la mayoría de edad, por derecho, podría ocupar el trono. Teniendo en consideración aquel peligro,
Electra lo encomendó a uno de los criados más fieles para que lo pusiera a salvo. Por ello la reina la acusaría permanentemente de haber separado a su hijo de su lado. Pero lo que realmente le preocupaba era que su hijo regresara a cobrar venganza y ocupar el trono, con el objeto de excusarse de su complicidad en la muerte de Agamenón. La reina reclamaba que éste había dado muerte a su hija Ifigenia por sacrificarla a los dioses, pero pudo haber sido más fuerte la pasión que la justicia, pues antes del regreso del rey, Clitemnestra había decidido tener una relación con el enemigo de este. La relación de la princesa con la reina estaba marcada por una serie de acontecimientos que eran contrarios a lo que Electra consideraba lo correcto. Así que la primera traición que cometió su madre fue entablar una relación ilegítima en ausencia del rey. La reina compartió su lecho con aquel enemigo del rey, además de ser cómplice de su asesinato y finalmente echar a su hija Electra para darle lugar a los vástagos que tuvo con Egisto. Ante semejantes afrentas de su madre, exclamaba: ¿cómo la mujer que es bien nacida no haría esto al ver las desgracias paternas? Desgracias que, más que declinar, veo yo crecer incesantemente día y de noche. Así, primeramente, las relaciones con la madre que me engendró han sido aborrecibles. Electra se encontraba sola frente a los asesinatos de su amado padre. En la espera del regreso de su hermano, que lo vengaría, mientras actuaba con arrebato para honrar aquella muerte. No perdió ocasión de renunciar lo ocurrido y reprochar la conducta de los nuevos reyes. Despreciaba aceptar la vida que le ofrecía su linaje, pues representaban para ella favores que le ofrecían su madre y su padrastro. Por tanto, aceptarlos la comprometía a guardar silencio y culpar a los criminales que habían dado muerte al rey. En estos actos estarían traicionando su sangre, que había sido cegada, pero especialmente se estaría traicionando a sí misma. Estaba dispuesta a vivir en una situación indigna de vestido y trato, pues su madre y Egisto se habían apoderado de su vida, convirtiéndola en cautiva. Su existencia estaba enfocada en que los asesinatos de su padre recibieran un castigo. Antes del regreso de Orestes no lograba pensar en otra cosa, ni en ella misma. Había algo superior que consideraba debía cumplirse. Mientras tanto, no podía disfrutar de las comodidades de las que sí gozaba su hermana Clisótemis, quien dejó a un lado la traición a su padre, sometiéndose a los deseos de su madre y su padrastro, para seguir gozando de las recompensas de mantener silencio y sumisión. Clisótemis pensaba: si no tienes fuerzas, cede ante los poderosos. Algo impensable para Electra. Por lo anterior, la princesa acusaba a su hermana de no pensar y actuar por ella misma, de cobardía, de preferir la comodidad, de ser traidora y perversa. Electra estaba dispuesta a asumir las consecuencias de vengar a su padre pese a las advertencias de su hermana, que, de hacer justicia, también podría traer desgracias. Pero segura de sí, replicaba: yo no puedo vivir bajo estas leyes, que tengo yo por único alimento el no contradecirme a mí misma. No me enseñes a ser infiel a los míos, fue la respuesta de. También le advierte que debe de dejar sus reclamos, pues sabe que al regreso de Egisto va a ser enviada a un lugar donde no volvería a ser escuchada por nadie. Pero ella estaba dispuesta a morir antes que tener un buen trato con quienes le habían arrebatado a su padre. Aceptaba padecer lo que fuese, incluso pagar con su vida antes de someterse al deseo de sus enemigos. A Electra
No solo le fue arrebatado su padre, también fue abandonada por su madre, que le dio lugar a otros hijos, desconociéndola. Es así que, rechazada y herida después de la muerte de él, no solo no encuentra consuelo en Clitemnestra, sino que ya no reconoce en ella ese ser que le representaba seguridad y amor. Ante la falta de quien la sostuviera, no tuvo más para asirse que ese amor al padre, ese padre que regresó de una batalla que se creía perdida. Su regreso representó para ella la promesa de un gran amor, la lealtad a los suyos. Eso fue lo que la sostuvo y también lo que marcó el mandato como significante. Su proceder no obedeció al rey mejor. Era ese mandato de hacer lo correcto, que quienes cometen un crimen y traicionan reciban un castigo sin reparar en que fuera su propia madre. Esa es como la propone la máxima kantiana del imperativo categórico. Lo propone. Sin importar las relaciones, debe aplicarse el castigo como ley universal. En esta relación que tiene el sujeto con el gran otro, la que dicta que debe de hacerse o lo que tiene permitido, el análisis trata de romper con esos designios, tender un puente que pueda conectar al sujeto lo más posible con su deseo. Cuando Electra le salvó la vida a Orestes, lo hizo a condición de que fuese él quien tomara venganza después. En ese momento inscribe una deuda, es decir, le impone una deuda que no es suya, pero debe de pagar. Lo salva para que después él cobre el desagravio que ella no fue capaz de ejecutar. Solo en el momento en que llegaron a informar de su muerte, pensó en que ella tendría que castigar a los asesinos de su padre. Orestes cumplió lo que el oráculo anunció al gran otro y ya había marcado su destino, y se presentó para hacer notar que era ineludible. Rechazó un acto que no era su deseo, sino la inscripción que el gran otro hizo en él. Así que llegó el tormento, pues fue rebasado por la culpa de dar muerte a quien le había dado la vida. Saber, pero me parece necesario que el lector pueda detenerse en este hecho para ahondar más en la historia. Con respecto a lo planteado anteriormente respecto a la ética kantiana, así como desde el psicoanálisis tuvo libertad de elegir, no pudo rehusarse, por lo tanto se sometió a este designio que después dio cuenta como algo ajeno fue lo que lo llevó a arrepentirse. Desde la propuesta kantiana podemos decir que no fue correcto ejecutar ese acto, pues Orestes será atormentado por las Irinias a consecuencias de que su actuar no obedecía al deber en sí mismo. Orestes fue utilizado como un medio para un fin y él lo permitió, mientras que su hermana buscaba que se hiciera cumplir con lo social del deber, desde una ética formal, porque es la forma del acto moral, no del contenido. No era la finalidad del acto, sino el ejemplo que se daba en este. El fin en sí mismo de Electra era hacer cumplir la ley. Fue ella quien instigó a que eso ocurriera. No fue recompensa, no por recompensa ni beneficio, pero se sirvió de Orestes para cumplir con ese fin, teniendo en consideración lo anterior y de las relaciones que establecemos, en tanto que para Lacan el gran dilema ético es preguntarnos si vivimos de acuerdo con nuestro deseo, ser fieles a nosotros mismos. Para él, la ética está vinculada al deseo particular de cada sujeto. Esto implica hacernos cargo de nuestro deseo, asumir las consecuencias de lo que es correcto para nosotros, en este sentido, al igual que para Kant. Lo ético también es no supeditarse a las cosas ni a las relaciones, lo que implica ser fieles a nosotros, es decir, a nuestro deseo. Gracias, Varinia, por el texto, que nos lleva una vez más a la reflexión sobre la justicia, la venganza y la cuestión del crimen en la sociedad. Vamos ahora a darle la palabra
a Mauro Cruz. Muchas gracias. Qué gusto. Mauro Cruz Sí, nos va a presentar Lilith, el mito Lilith. Le damos la bienvenida y adelante, Mauro. Gracias, qué amable. Pues qué gusto estar y escucharlos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Pero hay como que quizás no, pero espero que sí. Bueno, para no compartirles y leerles todo el texto que preparamos para el libro, pues les cuento un poco como el principio, ¿no? Y les voy haciendo como algunas anotaciones. Me parece que este mito que Lili justamente nos muestra como esta potencia que tiene el mito. Si seguimos un poco las ideas de Mircea Eliade, podríamos decir que los mitos cuentan no solo el origen de las cosas, de los animales, ¿no? Sino también cuentan el origen de los elementos primordiales que nos constituyen, ¿no? Es decir, ser mortales, ser sexuados y vivir en sociedad. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce el mito de Lilith, ¿no? Esta idea de que es la primera mujer, de que es la mujer antes de Eva y que también es la primera mujer de Adán. Y yo creo que leyendo el mito, acercándonos al mito, esta idea de que fue la primera mujer de Adán podría quedar como muy interrogada, ¿no? Justo por este desencuentro que significó esta idea de que podrían ser el uno para el otro. En el Génesis, pues se cuenta, en las versiones que hay sobre la creación de los hombres, ¿no? De la humanidad, la presencia de Lilith como alguien que también fue creada a la par de Adán, ¿no? Creada a la par y con la misma consigna, ¿no? De ir a poblar el mundo, ¿no? De nombrar el mundo. En ese sentido me parece que es muy, muy interesante. Y bueno, además de eso, de si fueron creados en conjunto, me parece que también sería importante como pensar un poco la diferencia que habría entre Adán y Eva, porque efectivamente Lilith no proviene de Adán, como se plantea, ¿no? En estos relatos, sino que es creada junto con él, y como si Eva proviene de su costilla. Eli Morales, al respecto de esto, dice que hace un señalamiento preciso sobre esta frase con la que el hombre recibe a la mujer, pues esta vez sí se trata de huesos de sus huesos y carne de su carne, es decir, la creación de Eva, ¿no? Eva sí proviene de Adán. En el mito hebreo se dice que Dios creó a Lilith del mismo polvo del que crea Adán, y eso es la manera distinta en la que se juega la creación de esta primera mujer. Pero Lilith comete la osadía de pronunciar el nombre de Dios, pues no está a gusto con esto de estar por debajo de Adán, ¿no? En el momento de yacer juntos, ¿no? De tener un encuentro juntos. Entonces comete esta osadía de pronunciar el nombre de Dios, pues nombra lo innombrable en la tradición judía, porque nombrar el verdadero nombre es nombrar las características de su nombrado, lo que implica conocer su esencia y tener poder sobre ello, ¿no? Y eso es un elemento que me parece muy, muy destacable. Ante el abandono, porque Lilith se va, Adán se queja, y ya saben ustedes, ¿no? Pide a Dios una nueva mujer. De hecho, le piden a Lilith regresar, pero pues no regresa, ¿no? Lilith se va al Mar Rojo y tiene encuentros con otros demonios, ¿no? Incluso tiene hijos por allá. Esa es una postura de esta primera mujer. En otra versión se dice que Lilith no vuelve tras haber copulado, porque copuló con el ángel caído, Samadiel, ¿no? Es decir, acá Dios la castiga por no poderse mirar nunca ante el espejo. Pero también está la mención de que a la mujer de Samael se le llama serpiente, mujer de la prostitución, el final de la carne y el final de los días. Además se dice sobre Lilith que está castigada, que la castigan con los niños por los pecados de sus padres, que se apropia del semen vaciado de manera indecente, que usa para embarazarse, así como que seduce a otros hombres incautos a los que termina mostrando el rostro de la muerte.
Así que Lilith quedó asociada con la descendencia a Dios y al hombre, con lo demoníaco, con lo temible, con el goce sexual, con lo que debe ser castigado y con la muerte. Pero el mito de Lilith está mucho más allá de la cultura hebrea. Algunos investigadores dicen que su origen está en la civilización sumerio-arcadia, donde era la guardiana de las puertas que separan lo espiritual de lo físico y lo terrenal, además de que era la conductora que guiaba hacia la sabiduría e inmortalidad. 2000 años antes de nuestra era fue referida como un demonio hembra que tomaba forma de serpiente. Como diosa, abarcaba los 3 planos del universo, el inframundo como serpiente, la tierra como mujer y el cielo como ave. Por ahora solo resta por anotar que la serpiente era el símbolo del conocimiento, la ciencia, la regeneración, así como de lo pecaminoso, lo prohibido y el mal. ¿Qué se ha dicho de Lilith? Pues se la ha definido como un demonio femenino, como un fantasma nocturno, o un monstruo de la noche, o incluso un equivalente del vampiro. Por supuesto que es la figura femenina que es enfrentada a la figura de Eva, es decir, que se trata de la primera mujer de la que casi no se habla o de la que no se quiere hablar, pero que justo eso que se reprime no deja de pulsar para salir, y que por su actuar ante las exigencias de Adán y Dios es considerada la primera feminista. Para algunos, esta es una lectura. Incluso como una mujer emancipada, que no acepta una sexualidad pasiva y una maternidad sacrificial. ¿Y qué dice el psicoanálisis o los psicoanalistas? El psicoanalista judío Teodoro Rey la refiere como la posibilidad de haber sido un demonio babilónico de la noche, así como la primera mujer de Adán. No hace una lectura tan distinta, ¿no? Dice que termina por abandonar a Adán para gozar de completa igualdad frente a él. Acá en América Latina, en Argentina, encontramos al psicoanalista Arnaldo Rakowski, que en su libro Conocimiento de la Mujer plantea un capítulo titulado Madre y Antimadre, Eva y Lilith, donde verá esta última, a Lilith, como una mujer inmadura que rechaza la maternidad, una mujer que no quería ser madre en cautividad o tener que entregar a los hijos al padre o tenerlos para luego perderlos. Por supuesto que llama la atención el hecho de relacionar la inmadurez con el no querer ser madre. Por lo indagado sabemos que Lilith sí fue madre, pero no de los hijos de Adán, lo que le valió el castigo por desobedecer a Dios al negarse al volver. Que Lilith haya sido madre nos habla del ejercicio de su sexualidad, ya sea porque yació con los demonios, así, en plural, o porque copuló con Samael. Tenemos, por un lado, una sexualidad que está en relación a varios otros y no solamente y únicamente con Adán, que escandaliza a ciertas conciencias. Por otro lado, hace pensar en qué tipo de sexualidad, quizá ya no solo reclinada y yaciendo por debajo como se lo exigía Adán. Parece tratarse de una sexualidad mucho menos pasiva de lo que se esperaría, incluso algo que produce malestar, una sexualidad activa en la mujer, y que es finalmente la subjetividad y el malestar están relacionados con la sexualidad, tal como Freud lo planteó, y en lo que no deja de insistir y de demostrar en sus desarrollos posteriores. También desde el psicoanálisis y en relación a esto último se ha pensado a Lilith respecto al goce sexual, como la mujer que goza, porque el goce sexual no es un patrimonio de los hombres. Ya preguntábamos sobre esta complementariedad entre Adán y Eva, porque se insinúa como uno, pues ella finalmente sí es hueso de sus huesos, Eva, y carne de su carne, no Lilith. Lo de Lilith es otra historia, la historia de la no complementariedad sexual, si pensamos con Lacan, por tanto, la historia de la diferencia.